Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio para escudriñar la palabra de Dios. Antes de ello, solo permítame, voy a compartir esta transmisión y comenzamos. Escudriñar la palabra de Dios. Muy bien. Antes de iniciar, como todos los días, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has regalado, Señor, y en el cual tú nos has guardado, Padre, que nos has provisto, Señor. Padre, gracias porque tenemos este privilegio que tú nos das de podernos reunir para escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu palabra, Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, tu palabra nos la recuerde, Señor, pero por sobre todo, Padre, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero principalmente nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Asimismo te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa con toda fortaleza, argumento, razonamiento falso que se estén oponiendo el conocimiento tuyo a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y también a nuestra bendición, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos por la paz de Guatemala, la paz de Israel, Señor, y la paz en todo el mundo, Padre. Tú eres un Dios de paz, eres un Dios de justicia, Señor. Te pedimos que tu paz y tu justicia sea establecida en Guatemala, sea establecida en Israel y sea establecida en todo el mundo, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a quienes ya están conectados. Aquí veo Domingo, Noemí, Marisol. Hay otras dos personas, pero no me informa. Bienvenidos todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse con nosotros por este medio. Y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que es la novia del Cordero. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, nos enseña que el Señor Jesucristo está preparando una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, para que sea la esposa del Cordero. En este momento la iglesia es la novia del Cordero. Por el otro lado también tenemos en Apocalipsis capítulo 19, que la palabra de Dios nos habla de las bodas del Cordero. Y la palabra también nos enseña en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis que la novia del Cordero es la nueva Jerusalén. Entonces esto nos habla del valor de la iglesia. La iglesia para Cristo es su novia y su futura esposa. Y en lo natural, la palabra de Dios también dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, es decir, lo natural es un reflejo de lo espiritual. En lo natural, a ninguna persona le gusta que hablen mal de su pareja, de la persona de la cual está enamorada, ya sea el novio, ya sea la novia. Y de tal manera que si lo natural es reflejo de lo espiritual, es seguro que a Jesús no le va a gustar en nada que alguien en el mundo hable mal de su novia, hable mal de aquella a quien él ama, de aquella por la cual él dio su vida entera. La palabra de Dios en Zacarías capítulo 2 versículo 8 de hecho nos lo enseña y dice: el que te toca a la niña de sus ojos. Es delicado y no está hablando solo de si la toca una persona no creyente, sino está hablando de cualquier persona que toca a su iglesia con el afán de causar un daño, ya sea intencional o no intencional, pero causa un daño a su iglesia, está tocando la niña de los ojos de Dios, y Dios no va a dejar eso impune. Por ello,
una de las cosas que necesitamos entender y comprender, y que es parte de este estudio, es que así como amar a Jesús implica amar su palabra, porque Jesús es la palabra encarnada, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 1, versículo 14, también decir que amamos a Jesús y no amar a su novia, que es su cuerpo y que es su futura esposa, es una contradicción. Lo más valioso después de nosotros que Dios tiene aquí en la tierra es su iglesia. Hay que recordar que Él pagó el precio de su sangre y de su vida por la iglesia, por cada uno, no solo por cada uno de los que formamos parte de la iglesia, sino por la iglesia en su totalidad. La palabra de Dios nos habla de que el amor de Dios es un amor infinito, y con ese amor ama a su iglesia con un amor infinito, además de con un amor eterno, porque también la palabra de Dios dice en Jeremías 31:3 que el Señor nos ha amado con amor eterno. Entonces, por estas razones de que la iglesia no solo es la esposa la novia de Cristo y su futura esposa, sino valiosa porque fue comprada por sangre, además de que es su cuerpo. Por ello necesitamos cuidar y amar a su iglesia, no solamente asistir a la iglesia. Usted y yo no somos asistentes a la iglesia, somos parte de la iglesia, somos parte de la vida de la iglesia, no somos ajenos a la iglesia. La iglesia no es algo que esté separado de nosotros, la iglesia y nosotros estamos íntimamente ligados. Dice la palabra que somos miembros los unos de los otros, somos miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia. Por lo tanto, necesitamos cuidar a la iglesia, amar a la iglesia, es cuidarnos a nosotros mismos, es amarnos a nosotros mismos. Y recordemos que la palabra de Dios también nos dice que uno de los dos principales mandamientos es amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo. Y amar la iglesia es una parte tanto de amarnos a nosotros mismos como de amar a nuestro prójimo. Ello implica cuidar la iglesia, de protegerla de cualquier tipo de daño que pudiera sufrir. Por ejemplo, divisiones, disensiones, problemas no resueltos, falta de armonía, calumnia entre miembros del cuerpo de Cristo, el chisme, la crítica, el juicio, la murmuración, etcétera. La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 3 nos habla de que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es un elemento esencial del cuerpo de Cristo, de la comunión del cuerpo de Cristo. Es la esencia de cómo Dios y Jesús quieren que experimentemos juntos la vida. La unidad de la iglesia es tan importante que el último mensaje de Cristo en la Santa Cena a sus discípulos fue acerca de la unidad de la iglesia. Por el otro lado, también en ese mismo mensaje, eso está en Juan capítulo 17. En Juan 17:23 también nos habla de que la unidad es la manifestación de Cristo al mundo. En esto dice la palabra que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el amor implica la unidad, implica la comunión, implica la armonía. La unidad es el fruto del amor y es la forma, por lo tanto, como el mundo nos va a conocer, lo dice Juan 13:35. Y la falta de unidad en la iglesia es algo serio para Cristo, no es algo que podemos tomar a la ligera, es algo muy serio. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 18 al 19, la palabra de Dios dice, hablando de la Santa Cena, pues en primer lugar,
Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, pueden haber, lo que nos está diciendo la palabra acá es que pueden haber algunas diferencias entre nosotros, pero esas diferencias deben servir para saber quién es aprobado y quién no, y trabajar con aquellos que todavía no son aprobados en esa unidad, en ese amor, para que maduren, para que crezcan, para que sean transformados y lleguen a ser una parte importante, necesaria del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo, tanto a nivel local como a nivel universal. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado dones a cada uno y esos dones son para ministrarlos a nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículos 1 y 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna, pero le envía a través de los hermanos, cuando estamos juntos y en armonía. Es imprescindible la unidad de la iglesia y el amor de los unos a los otros, no como observamos en algunas oportunidades, que en lugar de haber unidad entre los diferentes cuerpos de Cristo, entre los diferentes creyentes, entre los diferentes ministros, lo que hay son ataques, divisiones, celos, envidias, contiendas, líos, etcétera. Eso no es la unidad del cuerpo de Cristo, y no caminar en la unidad del cuerpo de Cristo tiene un gran peligro, y nos lo dice también la palabra en 1 Corintios capítulo 11 versículos 29 al 30. Dice la palabra: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Notemos algo. Dice: el que come y bebe indignamente en la cena del Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Come juicio y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, para Dios el problema de la unidad o de la falta de unidad es un problema serio, y es un problema que implica que muchos puedan enfermarse, debilitarse y aún morir entre nosotros por esa falta de discernir el cuerpo de Cristo. Y discernir el cuerpo de Cristo implica discernir la unidad, porque una de las cosas importantes que necesitamos entender es que el cuerpo de Cristo está compuesto por personas de una gran diversidad. La iglesia de Cristo no debe ser uniforme, debe ser unida pero no uniforme. No es lo mismo estar unidos que ser uniformes. Ser uniforme significa estar todos igual. Unidos quiere decir que a pesar de nuestras diferencias, nos mantenemos como un solo equipo, como un solo cuerpo, como en una sola dirección, en una sola visión. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice que entre nosotros somos diferentes los unos de los otros, porque somos como un cuerpo. La palabra nos compara a la iglesia como un cuerpo, y en un cuerpo las células son diferentes. Las células, por ejemplo, de los labios no son las mismas células de la lengua, ni las células de la boca o de la lengua son iguales a las de los ojos, ni las células de los ojos, la lengua, la nariz, etcétera, son iguales a las células de los diferentes órganos internos. Cada una de las células de los órganos internos es diferente de las de otros órganos. ¿Por qué razón? Porque tienen una diferente función. Entonces, por esa razón son diferentes. Lo mismo, cada órgano del cuerpo es diferente del otro. ¿Por qué? Porque tienen diferente función. En la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 12 que cada uno de nosotros, aun cuando somos diferentes y tenemos diferentes dones, somos uno solo en Cristo. Esa diferencia de dones también puede hacer que tengamos una diferencia de enfoques. Pero esa diferencia de enfoque no quiere decir tú estás equivocado y yo tengo la razón. Simplemente
significa que cada uno de nosotros está teniendo una parte de la verdad desde la perspectiva de nuestro propio don. Y se lo voy a poner en un ejemplo práctico para que podamos entender esto de que dentro del cuerpo estamos unidos, pero hay diversidad. La diversidad no debe implicar división, sino la diversidad debe implicar complementariedad. De la misma manera que en nuestro cuerpo el hígado es diferente al estómago y diferente al corazón y diferente a los intestinos, diferente a los pulmones, diferente al riñón, pero todos ellos se complementan en una misma función. La unidad viene por una misma función, no viene porque todos seamos iguales. Por eso unidad no es igual a uniformidad. Unidad es el estar juntos a pesar de nuestra diversidad. Y hablando de la diversidad, los dones dan una diferente perspectiva de la situación. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un hermano que tiene problemas económicos por diversidad de situaciones. Y entonces va con una persona, o con un ministro, o con un hermano, que tiene el don de misericordia. ¿Qué va a hacer este hermano con el don de misericordia? Va a abrazar a este hermanito que tiene deudas, le va a decir que no se preocupe, que Dios lo va a sacar adelante, que Dios lo ama, que Dios es bueno y que Dios va a suplir sus necesidades, etc. ¿Está equivocado este hermano? Está diciendo la verdad. Ahora resulta que este hermano que tiene deudas va con otro hermano y este hermano tiene el don de enseñanza. Este hermano le va a decir, mira, tú caíste en este problema económico porque tomaste estas y estas decisiones que son equivocadas y la palabra de Dios dice que no las debías tomar de esta manera y entonces necesitas hacer esto, esto y esto para salir de tus problemas. ¿Está equivocado el hermano? No. También tiene la razón. Pero resulta que este hermano que tiene el problema económico va con otro pastor o con otro ministro o con otro hermano que tiene el don de dar. Y entonces el hermano que tiene el don de dar le va a decir, hermano, que siento tu problema, pero Dios es bueno, contame cuánto necesitas para salir del problema, tal vez yo te puedo ayudar económicamente o podemos hacer una colecta entre varios para poderte ayudar y pagar tu problema y sacarte de tu problema económico. ¿Está equivocado el hermano? No, también tiene una parte de la razón. Este hermano de las deudas va con otro hermano que tiene el don de servicio y le cuenta de su problema económico y el hermano con el don de servicio le dice, mira hermano, que lo lamento, pero ¿sabes qué? Nos vamos a juntar aquí en la iglesia, vamos a hacer una venta de comida, vamos a hacer unas rifas y vamos a conseguir dinero para que tú puedas, yo me comprometo a organizar la rifa, a buscar los premios, a coordinar todo lo que sea necesario para hacer esa colecta. ¿Está equivocado el hermano? No. Pero cada uno enfocó la situación desde la perspectiva de su don. Y todavía si este hermano va con un don, con otro hermano que tiene un don profético, le va a decir el hermano con el don profético, mira, esta es la consecuencia de las malas decisiones que tomaste, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y necesitas arrepentirte delante del Señor y enderezar tu manejo de las finanzas, ser un buen administrador de tus finanzas, etc. ¿Está equivocado el hermano? No. Cada uno lo está viendo desde una perspectiva de su don. ¿Y cuál es la verdad total? La suma de las perspectivas de todos los hermanos. Dios le da a cada uno una parte de verdad. Por eso no debemos nosotros pretender que el otro piense como nosotros, porque el otro puede tener un don diferente al de nosotros y va a pensar de una manera diferente. Lo que necesitamos es ser comprensivos con la forma como el otro hermano piensa, en lugar de dejarnos leer y decir que está equivocado, que es un falso, que no es salvo, incluso en algunos casos hasta los mandan al infierno, etcétera, o los llaman falsos apóstoles, falsos ministros, falsos hermanos, simple y sencillamente porque no tienen el mismo punto de vista. No tienen que tener el mismo punto de vista.
es la suma de los diferentes puntos de vista, siempre y cuando obviamente estén respaldados por la palabra de Dios, lo que nos da la suma total de la verdad. Recordemos que un solo versículo no nos da la perspectiva total de la verdad, es la palabra completa, la Biblia completa la que nos da la perspectiva de la verdad de Dios. Por eso la palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, y enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y aparte, la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que para perfeccionar a los santos se necesita de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, y cada uno de ellos tiene una diferente perspectiva de una misma situación. Es en la unidad donde encontramos la perspectiva total que necesitamos acerca de cada asunto de la vida. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, y por lo que Cristo siente por su iglesia, nosotros necesitamos amar a la iglesia, en lugar de criticarla, y estoy hablando no solo de la iglesia en general, sino estoy hablando de cada miembro de la iglesia, en lugar de juzgar, criticar, condenar, acusar, dividir, chismear, calumniar, condenar, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es comprender los unos a los otros, es buscar la unidad en el vínculo de la paz, como dice la palabra, es vivir en amor, y el amor cubre multitud de faltas, y también el amor es comprensivo en cuanto a las diferencias de pensamiento entre unos y otros. Para comenzar, a la iglesia necesitamos amarla, y amar a la iglesia significa no solamente asistir a la iglesia, sino involucrarnos en la vida de la iglesia, involucrarnos en la resolución de los problemas de la iglesia, involucrarnos en el servicio de la iglesia, involucrarnos en ayudarnos los unos a los otros, sostenernos los unos a los otros, ministrarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, tenernos paciencia los unos por los otros. Necesitamos ser una parte activa de la vida de la iglesia. Hoy, muchísima gente en el cuerpo de Cristo solo va a la iglesia, llega tarde, después de que ya comenzó la alabanza, y nomás el predicador o el pastor anuncia que está terminando el servicio, salen disparados, nunca participan de la vida de la iglesia, solo van a la iglesia a sentarse a recibir de la palabra de Dios, pero no participan, no son miembros activos. Y en el cuerpo de Cristo todos somos o debemos ser miembros activos, porque todos hemos recibido un don, todos hemos recibido un llamado, todos hemos recibido una asignación. Unos son ojo, otros son pie, otros son codo, otros son brazo, otros son mano, otros son tobillo, otros son rodillas. No importa, pero cada uno tiene una asignación, y si no cumplimos con esa asignación, si no nos involucramos, si no participamos de la vida de la iglesia, al final lo que estamos haciendo es empobreciendo a la iglesia. Hay mucha gente que se especializa en decir, la pastora, es que en la iglesia falta esto y esto, pero nunca se involucran. Solo dicen lo que falta, pero no forman parte no hacen parte de la vida de la iglesia. Y quiero decirle algo, si el Señor le muestra que en la iglesia falta algo, es porque el Señor lo está llamando a usted a hacer la solución a ese problema. No solo a señalar el problema, sino a solucionarlo. El Señor le ha dado, si le dio la visión, la habilidad de ver el problema, también el Señor le proveyó seguramente de las habilidades para resolver ese problema. Pero necesitamos amar a la iglesia, necesitamos orar por los miembros, interceder por los miembros, necesitamos ponernos a la orden del pastor para saber dónde servirnos los unos a los otros, ministrarnos los unos a los otros, estar ocupados los unos en los otros. La palabra, por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, que si alguno peca,
que si alguno mira que su hermano pecó o que su hermano está fallando en algo, que lo restaure con espíritu de mansedumbre, no sea que en algún momento uno mismo vaya a necesitar de los demás para ser restaurado, perdón, o sostenido o levantado. Entonces necesitamos la primera manifestación de amar la iglesia, de amar lo que Dios ama, es que nos involucremos plenamente en ella, que seamos parte de la vida de la iglesia. Usted y yo tenemos una parte, una porción de la vida de la iglesia en nosotros mismos que nos ha sido dada por el Señor. La otra cuestión, una segunda cosa que necesitamos en cuanto a amar a la iglesia, es enfocarnos en lo que tenemos en común, no en lo que nos divide. Mire, el ser humano natural, y hoy lo vemos en la situación que está pasando en todo el mundo y que está pasando en Guatemala. Antes de buscar qué es lo que nos une, lo primero que vemos es qué es lo que nos divide, y por eso nunca resolvemos problemas, por eso nunca alcanzamos la unidad, porque todo el tiempo estamos viendo lo que nos divide. Los ricos ven lo que los divide de los pobres ven lo que los divide de los ricos, los indígenas ven lo que los divide de los ladinos, y los ladinos lo que los divide de los indígenas, y los canches de lo que los divide de los morenos, y así sucesivamente, y entonces estamos viendo todo lo que nos divide en lugar de ver todo lo que nos une. Y lo que nos une es que tenemos una patria común, una constitución común, una ley común, un objetivo común, que es salir adelante, progresar, etcétera. Entonces, en lugar de estarnos dividiendo, deberíamos estarnos uniendo, y uniendo en aquellas cosas, construir la unidad a partir de aquello que tenemos en común. Y nosotros los cristianos tenemos muchísimas cosas en común. Tenemos un solo Padre, un solo Hijo, un mismo Espíritu Santo, un mismo bautismo, una misma palabra de Dios, una misma esperanza, un mismo Salvador, un mismo Señor. En fin, tenemos muchísimas cosas que nos unen. ¿Por qué la división? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué las peleas? Necesitamos ser constructores de la unidad. Jesús oró por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia ya está hecha, porque si Jesús oró al Padre por la unidad de la iglesia, el Padre ya concedió la unidad de la iglesia. El problema no está en el cielo, el problema siempre está en la tierra. Y está porque no obedecemos la palabra de Dios. Si obedeciéramos realmente la palabra de Dios, la unidad sería sumamente fácil. La obediencia a la palabra de Dios trae unidad. La obediencia a la palabra de Dios trae comprensión. La unidad, la obediencia a la palabra de Dios va a traer amor y va a traer unidad. Va a traer respuesta y solución a todos los problemas que se nos puedan presentar. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que tenemos en común. Como ya mencioné, son muchas las cosas que tenemos en común. Son pocas las cosas que tenemos de diferentes. Y muchas de las cosas que tenemos diferentes es resultado del plan de Dios para la unidad de la iglesia. Como mencioné, la diferencia de dones, la diferencia de funciones, la diferencia de llamado, es para que actuemos en complementariedad, no en división, no en separación, sino para que nos complementemos. El cuerpo trabaja como un equipo, la iglesia debe trabajar como un equipo. Y tenemos de eso ejemplos en la palabra de Dios muchísimos. Cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y se tuvieron que enfrentar con Amalek, ahí hubo un trabajo en equipo. La gran parte del pueblo de Israel y del liderazgo encabezado por Josué estaba librando la batalla, pero en la montaña estaba Moisés levantando las manos para que el pueblo de Israel prevaleciera, y a un lado tenía a Aarón y a otro lado tenía a Hur, que sostenían sus manos para que sus manos no se cansaran y bajaran y el pueblo de Israel no prevaleciera. Quiere decir que la victoria fue una victoria en equipo, no fue una victoria
victoria de Josué, no fue una victoria de Moisés, fue una victoria de todo el pueblo de Israel, unidos juntos en un mismo objetivo. La palabra también nos habla de Moisés en la tierra, en el camino al desierto, cuando se sentaba a juzgar él solito a la nación, y llega su suegro Yetro y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo que yo creo que viene de parte de Dios, y es que tú no hagas el trabajo solo, sino que consigas varones de buen testimonio, varones que sean sabios, a los cuales tú prepares, les enseñes la palabra de Dios, para que ellos juzguen al pueblo en los temas más comunes, y si hubiera algo especial, que ellos lo traigan a ti para que tú lo juzgues, pero que ellos hagan también parte del trabajo. Es decir, la iglesia es un equipo donde todos funcionamos, donde todos tenemos diferentes dones, pero trabajamos coordinadamente. El consejo de Dios a través de Yetro a Moisés no le dijo: consigue 70 varones que sean exactamente iguales a ti. No, de hecho le dijo: consigue de todas las tribus gente y que puedan hacer este trabajo. Y Dios los equipó, y a cada uno seguramente los equipó con diferentes dones para que trabajaran en interrelación. En la iglesia se trata de trabajar los unos con los otros, no se trata de trabajar solos. Mire, cuando en una iglesia solo el pastor y unos poquitos de los miembros son los que activan, esa iglesia difícilmente va a crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento es una obra de todos. En el crecimiento necesitamos participar todos, porque todos necesitamos evangelizar, todos necesitamos invitar a la gente, evangelizarla, discipularla, ministrarla. El pastor y unos cuantos no se pueden encargar de toda una congregación y de todos los temas de una congregación, porque hay temas operativos, hay temas espirituales, hay temas administrativos, de hecho, ese problema lo estaba experimentando la iglesia primaria, la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, nos lo cuenta, que los apóstoles estaban involucrados en la atención de la alimentación de las viudas, y eso comenzó a generar algún tipo de problemas, y ellos mismos dicen: miren, no es justo que nos carguen a nosotros con este trabajo y nosotros estemos descuidando lo que es nuestra función principal, que es la de orar y la del ministerio de la palabra, por servir a las mesas. Así que busquen personas de buen testimonio, espirituales, etcétera, que puedan hacer este trabajo, y nosotros les vamos a delegar ese trabajo. El trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo, donde todos necesitamos estar involucrados de alguna manera, con finanzas, dando nuestros diezmos de ofrendas, orando, con nuestros dones ministrando a otros, involucrándonos en las diferentes áreas de la iglesia. Hay muchas áreas de servicio, está en los ujieres, la escuela dominical, la atención de jóvenes, está la alabanza, solo para mencionar algunas de las áreas de servicio, la oración, la intercesión. Todas esas cosas son importantes, y en todas se necesitan personas, y no puede ser que una sola persona o un grupito de personas sean las que se encarguen de todo. Necesitamos la participación de todos para que la iglesia crezca. En cuanto a nuestras diferencias, el Señor necesitamos respetarlas, valorarlas y enriquecernos de las diferencias de los demás. Nuestras diferencias Dios las ha diseñado y las permite con diferentes propósitos. Primero, para suplir las limitaciones de unos hacia otros. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta; si uno tiene frío, el otro tiene calor; y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces,
la vida de la iglesia y nuestra participación en la iglesia es para, en primer lugar, suplir las limitaciones de los demás y que los demás suplan nuestra limitación en cuanto a la vida del creyente, en cuanto al desarrollo de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nuestras diferencias nos ayudan a aprender a valorar, amar y respetar la diversidad y además aprovecharla. Porque si yo rechazo la diversidad, estoy rechazando la posibilidad de aprender del otro lo que yo no sé. Porque la diferencia de dones, que son diferencias de perspectiva, implican también diferencia de enseñanzas. Y eso significa que aquel está recibiendo una enseñanza acerca de algún tema que yo no la estoy recibiendo y él me la puede dar a mí, así como yo le puedo dar lo que Dios me está enseñando a mí, y juntos vamos creciendo y desarrollándonos. Por el otro lado, también las diferencias son para que pasemos por encima de ellas, para que maduremos en el amor al prójimo y que busquemos la unidad y no la uniformidad. Si recordamos, Dios respeta las diferencias. En Mateo capítulo 25, versículo 15, cuando se trata de los talentos, dice que Dios le dio a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. No quiere decir que todos se van a quedar en ese nivel. Quiere decir que en la medida en la que vayan creciendo, desarrollándose y madurando, en esa misma medida van a recibir más. De la misma manera, cuando nosotros comenzamos a pasar por encima de nuestras diferencias y ver lo que nos une y establecer relación aún con aquellos que son diferentes a nosotros, lo que vamos a hacer es recibir más. Vamos a recibir crecimiento, conocimiento, revelación, madurez, amor, gozo, etcétera, de los demás, y vamos a darlo también, y eso nos va a llevar a crecer a un nivel más alto de madurez espiritual. Entonces necesitamos, para cuidar la unidad de la iglesia, necesitamos en primer lugar amar la iglesia. En segundo, enfocarnos en lo que tenemos en común. Tercero, no darle mayor valor a nuestras diferencias. Cuando existen conflictos, esos conflictos son una señal de que estamos poniendo la mirada más en las diferencias que en las cosas que tenemos en común. Estamos dándole más importancia a lo trivial que a lo esencial. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 nos dice que desechemos las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Deberíamos huir de aquellas cosas que provocan contienda y deberíamos acercarnos a aquellas cosas que pueden provocar unidad. Las contiendas surgen porque estamos dirigiendo nuestra mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos, pero nos estamos olvidando de lo verdaderamente esencial e importante, que es de lo que Dios se ocupa, que es de las personas. Nosotros somos llamados a ocuparnos de las personas, no de las diferencias de las personas. Y le voy a poner un ejemplo. Un no creyente es totalmente diferente a un creyente. Sin embargo, los creyentes necesitamos ir al no creyente para compartirle la palabra de Dios, para tener la oportunidad de compartirle la palabra de Dios, para tener la oportunidad de ministrarlo, para tener la oportunidad de llevarlo al arrepentimiento y que se convierta. Es totalmente diferente a nosotros, pero el que sea totalmente diferente a nosotros no nos hace que nos apartemos de él. Más bien nos acerca para que lo traigamos al conocimiento de la luz. De la misma manera, cuando vemos hermanos con los cuales podamos tener alguna diferencia de criterios, entendimiento o conocimiento acerca de la palabra de Dios, es la oportunidad de que el que es más maduro le enseñe al otro y lo ayude a crecer. Recordemos que la palabra en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos llama a la gran comisión, nos llama a discipular. ¿Y qué es discipular? Discipular es enseñarle a otros lo que nosotros hemos aprendido de Cristo Jesús y de la palabra. Entonces nuestras diferencias nos pueden permitir, tanto a unos como a otros, crecer
en ese conocimiento de lo que Dios nos está mostrando a cada uno y sumar en lugar de restar. Esto, el hecho de que busquemos la unidad no implica que pasemos por alto los errores doctrinales, las blasfemias o las apostasías. En esos casos lo que necesitamos es acercarnos al hermano, pero para corregirlo en amor, con mansedumbre, no con divisiones, no con conflictos, no con gritos, no con dándole malos calificativos, sino con amor y con espíritu de mansedumbre. Y a veces puede ser posible que nosotros pensemos que el otro hermano está equivocado, y cuando entendemos, cuando le permitimos explicarnos sus argumentos, sus fundamentos, sus bases, nos podemos dar cuenta muchas veces que quizá los que estábamos equivocados éramos nosotros y no ellos. Pero si nosotros tenemos base para lo nuestro, pues también nosotros podemos compartir esa base para que el hermano salga de su error, o nosotros salimos del error o él sale del error. Pero lo que sí es cierto es que si iniciamos ese diálogo en lugar de la separación, vamos a salir más unidos y más fortalecidos ambos que si estuviéramos solos y hubiéramos creado un conflicto. Entonces, amar la iglesia, enfocarnos en lo que tenemos en común, no darle mayor importancia a nuestras diferencias, ser realistas. Una cuarta cuestión que necesitamos para mantener la unidad es ser realistas en cuanto a nuestro entendimiento de la iglesia. Mucha gente dice que no va a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de gente imperfecta. La iglesia es imperfecta. La iglesia nunca va a ser perfecta. Mientras estemos aquí en la tierra, todos nosotros estamos siendo perfeccionados, no somos perfectos. Por lo tanto, nuestras imperfecciones se pueden manifestar en algún momento, pero esas imperfecciones no nos deben servir para separarnos, sino nos deben servir para ayudarnos los unos a los otros a crecer. La palabra de Dios dice en la epístola de Pedro, que en la primera epístola de Pedro, si no estoy mal, que estamos siendo edificados como una casa espiritual para nuestro Dios, como piedras vivas. ¿Qué significa esto? Esto hace referencia a algunas situaciones que se dieron en la construcción del templo y algunas instrucciones que Dios da acerca de la construcción del templo en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios dice que cuando se vaya a construir el templo, no debe haber trabajo de herramientas dentro del templo o dentro del área donde se está construyendo el templo, que las piedras deben ser pulidas y afinadas en la cantera, pero además dice que no deben pasar por esas piedras herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada piedra se tenía que lijar o limar o afinar con otra piedra. Por eso también la palabra en Proverbios dice que hierro con hierro se afila y el rostro del hermano con el del hermano. Las diferencias y esas cositas que no nos pueden gustar de otros hermanos, esos son los picos que esa piedra tiene, y nosotros también tenemos picos, y de la fricción de esos picos, de estarlos friccionando, nos vamos puliendo los unos a los otros. Las cosas que nos molestan de otros hermanos, en realidad nos molestan porque hay algo en nosotros que está mal. No solo está mal en el otro, sino también puede estar mal no solo puede estar mal en el otro, sino también puede haber algo mal en mí. Y entonces el superar esas dificultades, el superar esas diferencias, nos va a ayudar a ambos a ser afinados. Y eso, ser afinados, significa ser perfeccionados, madurados, creciendo en el Señor. Y cuando maduramos y crecemos en el Señor, somos levantados a un nivel de vida más pleno, más abundante. Entonces,
necesitamos ser realistas en cuanto a nuestro entendimiento de la iglesia. La iglesia, como ya mencioné, nunca va a ser perfecta mientras estemos en la tierra. Está formada por personas imperfectas en procesos de perfeccionamiento y cuyo perfeccionamiento total ocurrirá hasta el día que nos presentemos delante del Señor, ya sea por el arrebatamiento que está muy próximo o bien porque partimos a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que lo que el Señor comenzó en nosotros lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por el otro lado, debemos estar conscientes que todos, incluidos nosotros mismos, cometemos errores, tomamos malas decisiones, pecamos, fracasamos, etcétera, pero no por eso dejamos de ser hijos de Dios, no por eso dejamos de ser salvos, no por eso nos vamos al infierno. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si Cristo nos perdona, ¿cuánto más no deberíamos perdonarnos los unos a los otros? Por ello, necesitamos no solo amar a la iglesia, sino que también amar a los hermanos, y eso a pesar de sus imperfecciones. Mire, si la iglesia fuera perfecta, no necesitaríamos esta enseñanza, porque si la iglesia fuera perfecta, pues sería muy fácil amarla. Si los hermanos fueran perfectos, sería muy fácil amarlos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da instrucciones como que nos soportemos, nos perdonemos, nos aceptemos, nos edifiquemos los unos a los otros, nos restauremos los unos a los otros, nos soportemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la iglesia no es perfecta y los que estamos en ella no somos perfectos. Y alguien en algún momento lo dijo y lo repito: si hubiera la iglesia perfecta, por favor no vaya a entrar en ella. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo imperfectos, haríamos imperfecta la iglesia, la arruinaríamos. Le quitaríamos esa perfección. Y miren, la iglesia se nutre todos los días de gente recién convertida, de gente nueva, de gente que no es perfecta, es muy imperfecta, pero nosotros, dice la palabra, los que somos espirituales, es decir, los que ya hemos avanzado un poco en cuanto a la madurez, debemos ser comprensivos con estas personas nuevas, que vienen con un montón de problemas, defectos, etcétera, y nosotros debemos ayudarlos a que ellos sean discipulados, a que ellos crezcan, a que ellos sean transformados en lo que Dios quiere transformarlos. Entonces, démosle gracias al Señor que la iglesia no está hecha de gente perfecta, porque si estuviera hecha de gente perfecta, usted y yo no cabríamos en ella. Y si no somos parte de la iglesia, no nos iríamos en el arrebatamiento con el Señor. Así que dele gracias a sus imperfecciones y a mis imperfecciones, porque esas imperfecciones son las que hacen que seamos parte del cuerpo de Cristo y las que van a hacer que algún día nos vayamos con el Señor. Entonces, las imperfecciones de unos son instrumentos de perfeccionamiento para los otros. Ya mencioné lo que dice Proverbios 27:17, el hierro con hierro se aguza y el hombre se aguza con el rostro de su amigo. La palabra también nos enseña que estamos siendo edificados como un templo santo para el Señor, como ya lo mencioné, y lo dice 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:21. Que en cuanto a que las piedras debían pulirse una con las otras y fuera del templo, está en Éxodo capítulo 20, versículo 25. Entonces, algunas de las cosas que hemos visto de cómo cuidar la unidad de la iglesia es amar la iglesia, enfocarnos en lo que tenemos en común, no darle mayor valor a nuestras diferencias, ser realistas en cuanto a nuestro entendimiento de la iglesia, animar más que criticar. Si vemos que alguien está mal o está haciendo algo mal, en lugar de criticarlo, hay que animarlo. Mire, la crítica nunca es constructiva. La crítica siempre es destructiva. Eso de la crítica constructiva es un pretexto para criticar sin sentir culpa. Lo que la Biblia nos dice es que seamos consejeros.
que aconsejemos con sabiduría, no que critiquemos, juzguemos, ni nada por el estilo. Es aconsejar, y aconsejar es decirle a alguien algo así como, mira, lo hiciste bien, pero la próxima lo puedes hacer mejor. Tú tenés toda la capacidad y la habilidad para hacerlo mejor. Entonces somos llamados a aconsejar, a edificar, a exhortar, a levantar, no a criticar. El otro punto de amar a la iglesia es no escuchando chismes, ni murmuraciones, ni calumnias, ni juicios, ni acusación, ni nada de ciertas personas contra otras. Como decía un amigo, mis oídos no son basurero para que me traigas tu basura y yo la escuche. Recordemos que la palabra de Dios también dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y una de las puertas de nuestro corazón es lo que oímos, por un lado. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura se meta en nuestro corazón, porque no solo nos va a contaminar a nosotros y nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, sino que va a contaminar a otros. Y cuando alguien viene con un chisme, murmuración, calumnia, juicio, acusación, etcétera, contra otro, lo que esa persona está trayéndonos es su amargura y nos quiere contagiar con su amargura contra la otra persona. Entonces, para amar la iglesia, parte de amar la iglesia es no escuchar chismes ni murmuraciones. Otra forma de amar la iglesia es solucionar los conflictos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. En Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, dice, si tu hermano peca contra ti, ojo, si peca contra mí, no si hace algo que no me gusta o no me parece o yo creo que no es lo que dice la Biblia o no. Si mi hermano peca contra mí, entonces yo debo ir y decírselo personalmente. Si persiste de pecar contra mí, entonces voy a ir con 2 testigos y voy a exhortarlo a que primero le voy a decir que está pecando contra mí, segundo lo voy a exhortar a que deje de pecar, se arrepienta, deje de pecar contra mí y construyamos una relación en amor. Y si no hace caso, si con eso no resulta y sigue pecando contra mí, entonces dice la palabra que vaya con las autoridades de la iglesia, para que las autoridades de la iglesia definan lo que hay que hacer con esa persona. Y dice, y si aún yendo con las autoridades de la iglesia esa persona no se arrepiente, entonces tenlo por publicano y pecador. ¿Y eso qué significa? Tenerlo como que si fuera un incrédulo. ¿Y cuál es nuestra actitud hacia los incrédulos? No es de rechazo, sino es de acercarnos, de amarlos, para que el amor que puedan sentir de nosotros los atraiga a Cristo. Así que no tenemos derecho a tener, desde la perspectiva bíblica, a andar en divisiones, en contiendas, en murmuraciones, en chismes, en peleas, ni en nada por el estilo. Y un último punto de cómo amar a la iglesia es apoyar a las autoridades que Dios ha puesto en la congregación a llevar adelante la congregación, a llevar adelante la iglesia local, es decir, ayudarlos sirviendo en los diferentes ministerios, ayudando a servirlos en aquellas cosas que ellos lo requieran. Eso es una manifestación también, el servicio es una manifestación de nuestro amor a la iglesia. En resumen, ¿cómo amar a la iglesia? En resumen, necesitamos amar a la iglesia porque Dios la ama. No amar a la iglesia es aborrecer la iglesia, y si aborrezco la iglesia estoy aborreciendo a Cristo, porque la iglesia es no solo el cuerpo de Cristo, sino la novia de Cristo. Cómo amar la iglesia y cómo cuidar la unidad de la iglesia es, en primer lugar, ya dije, amándola con todo nuestro ser, haciendo lo mejor para ella, siendo parte activa de la vida de la iglesia. En segundo lugar, enfocarnos en lo que tenemos en común con nuestros demás hermanos, no darle mayor valor a nuestras diferencias,
ser realistas en cuanto a que a nuestro entendimiento de la iglesia, de que no va a ser perfecta, es imperfecta, pero esas imperfecciones son las que nos sirven para perfeccionarnos a otros. ¿Cómo crecemos en amor? Amando lo que no es amable. ¿Cómo crecemos en paciencia? Soportando lo que nos genera impaciencia, y así sucesivamente. Por el otro lado, también necesitamos animar en lugar de criticar. No escuchar chismes ni murmuraciones, solucionar los conflictos de acuerdo a la forma como Dios lo establece en su palabra, apoyar a las autoridades de la iglesia en el servicio de la congregación para que la congregación vaya creciendo en todo aspecto. Nuestro desafío entonces es aceptar la responsabilidad de proteger y promover la unidad en nuestra iglesia local y en toda la iglesia en general. Como lo dice, como hablamos de no aceptar la amargura de ninguna manera, sino valorar nuestras diferencias y resolver nuestras diferencias, aparte de amar la iglesia con todo nuestro corazón. No siempre va a ser fácil. Necesitaremos hacer lo que es mejor para el cuerpo de Cristo, no para nosotros. Vamos a necesitar muchas veces renunciar a nosotros mismos, y eso es parte de la madurez. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha puesto no solo en una familia, sino también en la familia de la fe, en la iglesia local, para aprender a no ser egoístas, para quitarnos de nuestro punto de vista egocéntrico y ubicarnos en el punto de vista cristocéntrico. Cristo ama a su iglesia. Usted y yo necesitamos amar la iglesia. No solo nuestra iglesia local, sino las iglesias que están en nuestros vecindarios, y las iglesias de todo el país, las iglesias de todo el mundo. Respetarnos, amarnos, cuidarnos, ayudarnos, protegernos, etc. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nunca perdamos de vista que la iglesia es la novia de Cristo, y a nadie le gusta que hablen mal de su pareja. A nadie le gusta que hablen mal de aquel o aquella de quien está enamorado. A Cristo tampoco le va a caer en gracia. A Cristo no le va a gustar para nada, y usted y yo estamos para agradar a Cristo, no para molestarlo, no para enfadarlo. Usted y yo estamos para agradar a Cristo, y parte de ese agrado es que amemos su iglesia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les tenga en bien en medio de estas circunstancias un tanto difíciles que nos están tocando vivir. Y recuerdo, si es posible, no sé cómo va a estar la situación el próximo domingo, pero en cuanto sea posible, recuerdo que no dejemos de congregarnos. Eso es parte de amar la iglesia, amar a la novia de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Además, dice que no nos dejemos de congregar, que vivamos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que si tiene la oportunidad de congregarse, si estos bloqueos de alguna manera pudieran aligerarse y no le estorban para poder congregarse, y en su iglesia va a haber servicio, congréguese, por favor. Si usted no tiene una congregación, le invitamos a la nuestra. Estamos en Oakland Mall, en el tercer nivel, en las salas 7 y 9 de Cinépolis, y si no, le invitamos también a conectarse por medio de Facebook en nuestro servicio dominical a las 10:30 de la mañana. Pero no dejemos de congregarnos. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y primeramente Dios, les recuerdo, el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite, volveremos a tener otra enseñanza en la palabra de Dios para ir creciendo juntos en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y por el otro lado, antes de despedirnos, quiero hacer varias cosas. La primera es que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es
es el momento de hacerlo. Cristo viene muy pronto, el tiempo de la gracia se va a cambiar y este es el tiempo en el que necesitamos buscar a Dios y Él se quiere dejar hallar. Es muy fácil, es solo que usted abra su corazón, le diga al Señor, Señor, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que he pecado contra ti, perdóname, reconozco que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y yo te necesito, Señor. Abro mi corazón para que tú vengas a morar en mi corazón. Esa es una. La segunda, quiero también orar por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros seguramente en la medida en la que fuimos desarrollando esta enseñanza nos pudimos dar cuenta de algunas cosas que hemos hecho mal en cuanto a amar la iglesia. Así que vamos a orar para que el Señor nos perdone y para que el Señor cambie lo que necesite cambiar en nuestras actitudes, motivaciones, pensamientos, etcétera, que nos puedan llevar a ese pecado de no discernir el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón por todos esos pecados que hemos cometido, Señor, en contra de la unidad de la iglesia y por lo tanto en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos de toda maldad, Señor, y Padre, nos sometemos a tu señorío, al señorío de tu palabra y a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para vencer esas actitudes divisionarias, Señor, esas actitudes de separación, de indiferencia hacia tu cuerpo, Señor, hacia tu iglesia, Padre. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú derrames, Señor, tu amor para con la iglesia, tu amor para con el prójimo, tu amor para con nuestros hermanos, Señor, para que podamos ser una parte viviente de tu iglesia, una parte participante y no pasiva, Señor, de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y finalmente les quiero recordar algo. Los martes y los jueves tenemos un día de estudio bíblico y en el estudio bíblico tomamos un tema para desarrollarlo en series. Sí, le quisiera pedir el favor de que si usted tiene interés en que tratemos algún tema, porque esta serie que estamos desarrollando ya se va a terminar, si usted tiene algún tema del cual quisiera que compartiéramos, que nos lo haga saber, ya sea por los comentarios aquí en la transmisión o bien que nos haga un comentario a través de Messenger para que podamos tomar en cuenta esos temas. Ya tenemos algunos hermanos y hermanas que nos han dicho de sus temas, pero todavía tenemos tiempo para ver algunos más y orar para ver cuál es el tema que el Señor quiere que desarrollemos en nuestra próxima serie. Así que le encargaría. Y no me queda más que decirles muchísimas gracias por haberse conectado en esta noche. Bendiciones para cada uno, que estén bien, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere, supla todas sus necesidades, que el Señor rápidamente obre para que esta situación en nuestra Guatemala se resuelva y podamos volver a vivir en paz. Y también oramos por la paz de Israel, para que también en ese lugar cese la guerra. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para todos, que tengan una linda noche y les mando un abrazo a cada uno. Y gracias por conectarse.